¿Sabía usted que el 75% de las denuncias de abuso sexual en nuestro país tiene como víctimas a menores de edad? El problema es que la gran mayoría de ellas prefiere callar y luego, cuando deciden contarlo, el delito ya prescribió. Una situación que finalmente encontrará cabida en el proyecto aprobado por el Senado que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores y que conoceremos en este especial de Senado Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Senado Noticias Central, donde hemos preparado para ustedes un especial capítulo respecto al proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Pero antes de irnos de lleno con este especial, quisiera hacer especial hincapié, recordar una información importantísima que guarda relación con la solicitud que hizo el senador Guido Girardi al Ejecutivo para poner suma urgencia al proyecto de ley sobre restricción vehicular por contaminación y congestión, defendiendo eso sí, todas las políticas que den prioridad al transporte público de pasajeros. Conozcamos más detalles en el siguiente informe preparado por el periodista Cristian Reyes. En su rol de integrante de la Comisión de Transportes y autor de la iniciativa en cuestión, el senador Guido Girardi pidió el respaldo del Ejecutivo, imponiendo la suma urgencia, al proyecto de ley sobre restricción vehicular por contaminación y congestión, ya que, según explicó, urge descontaminar y mejorar la velocidad de desplazamiento en Santiago, especialmente del transporte público. Eso sí, sobre el reclamo de la Contraloría por la implementación tardía de la restricción este año, indicó que es una ley integral la que debe velar por el tema y no un reglamento o decreto. Respecto a la controversia que ha habido con Contraloría, a mí me parece irrazonable, me parece que esto se tiene que regular por ley y no por decreto. No me parece que se restrinja el derecho a circular, me parece bien a la medida, pero creo que el instrumento de plan de descontaminación tiene que ser un instrumento que tenga una validación legal en una ley de la República. Y por eso que es tan importante que se apruebe esta ley, y por eso yo hago un llamado al Ejecutivo a no equivocarse. Tenemos que terminar la tramitación de esta ley porque ese es el instrumento que le da potestad a la autoridad para tomar decisiones y que éstas no sean controvertidas. Para el senador Guido Girardi, las políticas que se han implementado en materia de vías urbanas han sido contradictorias para privilegiar el transporte público, ya que el aumento de vehículos particulares ha ido de la mano con el incremento de autopistas, perjudicando a los usuarios del sistema, fomentando el uso del auto particular y obviando el factor contaminación y la salud de las personas. Por una parte, queremos que la gente deje el auto, pero las señales que hemos dado son contrarias. Le hemos dicho, mire, deje usar el auto, pero le vamos a hacer más vías exclusivas, le vamos a hacer autopistas, Costanera al Norte, autopista central. La señal es contradictoria. Deberán haber infraestructuras justamente de vías exclusivas para buses y no para autos. La restricción por congestión es un instrumento clave para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar la velocidad del transporte público, para mejorar los tiempos de espera, para disminuir los tiempos de viaje, y al mismo tiempo va a tener un impacto muy importante sobre la contaminación, porque son los autos que contaminan. El representante de la circunscripción poniente de la capital, quien se reunió con la Autoridad Ministerial de Medio Ambiente para tratar el tema, también lamentó las descoordinaciones para implementar el plan de descontaminación en el Gran Santiago, que debía incluir catalíticos desde el 1 de abril, y recordó que una ley que zanje el tema es aplicable no solo en Santiago, sino en otras ciudades con el mismo problema de congestión y contaminación. Actualmente el proyecto en cuestión se encuentra siendo visto en particular en la Comisión de Hacienda del Senado. Importante proyecto entonces que, tal como lo veíamos en la nota, está siendo debatido por la Comisión de Hacienda del Senado y que reviste gran trascendencia para todo nuestro país, ya que efectivamente ayudaría a reducir los niveles de contaminación y además a mejorar, por qué no decirlo, la velocidad de desplazamiento, especialmente en la región metropolitana, pero también por supuesto que podría ser replicado en las distintas regiones de nuestro país. Vamos entonces de inmediato con este especial que hemos preparado para ustedes y para adentrarnos un poco en esta temática me gustaría recordar un hecho puntual que fue dado a conocer a mediados del 2016 y que es la denuncia que hizo la deportista Erika Olivera. En esa oportunidad una denuncia que la maratonista hizo pública, mediática, especialmente en una entrevista que dio específicamente en un medio de comunicación de nuestro país donde confesó haber sido víctima de abusos sexuales reiterados o por parte de su padrastro.
Un hecho que, de acuerdo a lo que ella relataba, sucedió desde que ella tenía 5 años de edad, pero que jamás se atrevió a denunciar. ¿Por qué? Por el poco apoyo que obtuvo en su momento por sus familiares más cercanos, por el poco o nulo apoyo que ella creía podría tener por parte de las autoridades respectivas y también, por qué no decirlo, por el miedo a las distintas amenazas que su agresor ejercía sobre ella. De eso pasaron los años, ella logró ser la deportista destacada que todos conocemos, logró tener una familia preciosa. Sin embargo, este hecho respecto al abuso sexual que ella vivió, obviamente la acompañó durante toda su vida, siguió rondando su cabeza y su vida y afectando su vida en general. Por eso es entonces que finalmente ella decide hacer esto público, decide hacerlo mediático, pero el problema es que después de tantos años de ocurrido este delito, finalmente esto ya prescribió, por lo que judicialmente, legalmente, ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero lo que sí podía hacer entonces era, de alguna manera, dañar públicamente la imagen de esta persona, de su agresor, que en este caso era su padrastro, y que fue lo que pudimos ver en los distintos medios de comunicación. Un testimonio que nos golpeó a todos porque se trataba de un personaje público, un personaje conocido para todo nuestro país y también porque, por supuesto, se trata de un hecho gravísimo que finalmente va a quedar en completa impunidad. Un caso que eso sí es lamentable y lamentablemente se repite en cientos de personas que por múltiples motivos optan finalmente callar, deciden y optan por este silencio, un silencio que de acuerdo a la percepción de los psicólogos es la doble violencia. Primero está entonces el hecho en sí mismo, el abuso sexual propiamente tal, y después está el silencio, el no poder contárselo a nadie, el calvario de tener que vivir con esto durante toda una vida y todo lo que ello implica. Por eso es que entonces la Comisión de Infancia del Senado aprobó finalmente el proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Pero antes de irnos de lleno con esta información respecto a este proyecto de ley, quisiera que repasáramos un poco el panorama actual respecto a los delitos y en los plazos de prescripción que vamos a revisar en la siguiente nota. Tal como lo estamos viendo en pantalla actualmente, cuando se trata de crímenes a los que se impone una pena de presidio, de reclusión o de relegación perpetuos, el delito prescribe en el plazo de 15 años. Cuando se trata de otros crímenes, entonces, el plazo para prescripción, bien digo, es de 10 años. Respecto de los delitos simples, que también estamos viendo en estos momentos en la gráfica, prescriben dentro de un plazo de 5 años. Y cuando son solo considerados como faltas, entonces prescriben dentro de 6 meses. Todo ello, eso sí, exceptuando los delitos de lesa humanidad, que en nuestro país son considerados uno de los más graves y que por ende también son imprescriptibles. Sin embargo, tal como también lo estamos viendo en la gráfica, en el año 2007 sucedió un hecho bastante importante y positivo para nuestro país, que es la promulgación del proyecto de ley que establecía la prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad, pero eso sí estableció que esto se contaría a partir de los 18 años de edad. Vale decir que el delito propiamente tal ocurrió cuando la persona tenía 6 años, entonces la prescripción, el plazo de prescripción se contaba a partir de los 18 años de edad. ¿Para qué? Para que en el caso de este mismo ejemplo, donde el abuso se ocurrió cuando esta persona tenía 6 años, una vez cumplidos los 18 años, ya entonces el delito estaba prescrito, por lo tanto no se podía hacer absolutamente nada. Bueno, gracias a este proyecto entonces, a partir de los 18 años recién empezaría a contar la prescripción. Un proyecto que, tal como les comentaba en su momento, fue bastante aplaudido, muy valorado también por todo nuestro país, especialmente en un periodo donde se dieron a conocer diversos casos de pedofilia, así que fue un proyecto bastante valorado. El problema es que el tiempo pasó, se empezó a bajar un telón y se empezó a conocer una realidad importantísima de abusos sexuales a personas que pasados muchísimos años, estamos hablando de personas que incluso tienen más de 40 años, más de 50 años, que hoy han decidido dar a conocer este tipo de casos de abusos sexuales que fueron perpetrados a ellos mismos, pero cuando tenían 5, 6 o 10 años y que por ende pasados tantas décadas, finalmente estos delitos se prescriben. A raíz de esto entonces es que la Comisión de Infancia del Senado aprobó este proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad. ¿Para qué? Para que entonces exista esta posibilidad real de que las personas puedan denunciar este tipo de delitos 20, 30 o 40 años pasados desde que se perpetró este delito. Sobre esto conversamos con el presidente justamente de la Comisión de Infancia, el legislador Patricio Walker. Escuchemos sus impresiones. El paso del tiempo no puede ser sinónimo de impunidad.
porque un niño que es abusado muchas veces no sabe que es víctima de un delito, muchas veces no sabe que puede denunciar, muchas veces la madre apoya al padre o al padrastro que abusa y el adolescente muchas veces es abusado y se demora muchos años en reconocer esto. Por eso es importante establecer la no prescripción en favor de la víctima y en favor de otras posibles víctimas, porque si no hay justicia, el pedófilo va a seguir abusando. Ahí escuchábamos entonces al senador Patricio Walker, presidente de la Comisión de Infancia del Senado, y tal como él lo comentaba, un agresor que no es denunciado seguirá cometiendo este delito una y mil veces, dañando la vida de niños que debieran estar viviendo completamente su infancia y no teniendo que estar enfrentando este tipo de situaciones tan lamentables y tan, por supuesto, traumáticas para toda su vida, como lo es un abuso sexual. Hablamos también con diversos senadores que también quisieron dar sus impresiones respecto a este proyecto de ley, así como también con la psicóloga Vinca Jackson, que ha sido muy partícipe y activa de esta iniciativa legal. Escuchemos. Los niños, niñas y adolescentes, cuando son objetos, cuando son víctimas, sufren un estrés postraumático tremendo y no logran reconstituir qué es lo que les pasó, ni menos atreverse a relatar y contar qué les pasó. Hemos conocido en fechas recientes que uno llega a la edad de adultos, de más de 40 años, 45 años, algunos incluso más allá, antes que son capaces de establecer el relato de lo que les pasó cuando alguien cercano muchas veces es quien abusó sexualmente de ellos, alguien al cual le habían entregado la confianza, incluso los padres a veces le habían entregado tremenda confianza, hayan llegado incluso a violarlos. Por el tipo de delito involucrado y porque las personas afectan, no solamente se ven afectadas, no solamente psicológicamente, sino que hay consecuencias físicas de este estrés postraumático, es que se quiere levantar el plazo de prescripción para poder hacer las denuncias, es decir, para perseguir penalmente a los hechores de estos delitos. Creo que hoy día en la sociedad chilena tenemos que dar una señal que ciertas cosas no aceptamos. A pesar de que hay algunas excusas o razones jurídicas que pueden ser importantes, pero yo creo que la señal que damos, que no prescriban los delitos de abusos sexuales en menores, me parece muy importante y yo estoy absolutamente a favor de eso. Creo que de verdad estamos haciendo un salto, una evolución, como bien dijo Hernán, que uno quisiera que fuera todavía más, pero es un tremendo paso y yo creo que un pendiente de la democracia que a generaciones como la mía, que éramos jóvenes a fines de los 80, nos da mucha satisfacción ver, porque luego de una cierta cantidad de tiempo ves que realmente estos temas están teniendo la importancia que tenían que tener desde el comienzo. Bueno, tal como lo decía la psicóloga Vinca Jackson, uno siempre quisiera que se hiciera un poco más. De partida que no sucedieran este tipo de delitos propiamente tal, que no ocurriera más, que se protegiera más a los niños, que hubiera un mejor acceso por parte de los menores y de todos los menores, independiente del estrato social, a un apoyo psicológico, en fin. Hay muchas cosas que se podrían hacer, pero tal como lo decían algunos senadores, vamos por parte. De hecho, lo comentaba el senador Manuel José Osandón respecto a la importancia de este proyecto, ya que a través de esto estamos dando una señal de que estamos conscientes de lo que está pasando, de que no nos gusta y de que estamos haciendo frente a esta situación gracias a este proyecto de ley. Un importante proyecto de ley que, tal como se los comentaba en un comienzo, entonces ya fue aprobado por la Comisión de Infancia del Senado, fue aprobado en general, por lo que ahora será la sala la encargada de analizar también en general esta iniciativa legal. Posteriormente va a volver igualmente a esta instancia legislativa para ser analizada en particular y posteriormente pasará a la Comisión de Constitución y luego recién ahí entonces regresará a la sala para ser analizado en particular. Un camino que suena bastante largo, la verdad, pero que es realmente necesario e importante para lograr una buena ley, una ley que sea completa y que realmente sirva a todo nuestro país, especialmente para proteger a todos nuestros niños y a toda nuestra sociedad. Un importante proyecto que usted puede conocer también en detalle ingresando a nuestro sitio web www.senado.cl. Allí está el proyecto original, cómo ha sido su tramitación y también, por supuesto, todos los detalles, las distintas notas explicativas que hemos preparado para ustedes.
TV.senado también es el lugar donde usted tiene que ingresar para conocer toda la programación que hemos preparado en TV Senado, y también si tiene más dudas nos puede escribir a periodistas@tvsenado.cl y de a poco iremos resolviendo cada una de sus inquietudes. Me despido y por supuesto les deseo que tenga una excelente tarde.